Hay una mentira que te contaron cuando eras niña. Te dijeron que ser buena era una virtud, que agradar era amor, que ceder era madurez. Y tú lo creíste, porque fuiste una niña obediente, una adolescente que no causaba problemas, una mujer que siempre encuentra la forma de que todos estén bien, menos tú. Pero nadie te dijo que esa bondad tiene un precio, y ese precio eres tú. Carl Jung descubrió algo que casi nadie entiende. Descubrió que las mujeres más buenas son las que llevan la sombra más violenta, que detrás de cada sonrisa amable hay una rabia contenida, y que esa rabia, esa fuerza, ese poder que has enterrado por décadas no ha desaparecido, está esperando. Si estás aquí, si algo en ti te trajo a este vídeo, es porque ya lo sabes. Sabes que la niña buena que fuiste ya no cabe en la mujer que estás volviéndote y lo que viene no será cómodo, pero será real. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías gritar no? ¿Cuántas veces has sonreído mientras por dentro algo se rompía? ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de otros antes que las tuyas? No porque querías, sino porque no sabías que tenías otra opción. Piensa en la última vez que cediste, que dijiste está bien cuando no estaba bien, que te disculpaste por algo que no era tu culpa, que te hiciste pequeña para que alguien más se sintiera grande. Fue ayer, ¿verdad? O quizás esta mañana, o hace 5 minutos antes de abrir este vídeo, porque esto no es algo que haces de vez en cuando. Esto es el aire que respiras. Esto es la forma en que existes en el mundo, y estás tan acostumbrada a ello que ya ni siquiera lo notas. Hasta que un día sí lo notas y ese día todo cambia. Esto no es bondad, esto es supervivencia. La niña buena no nace, se crea, se forja en una infancia donde aprendiste que tu valor dependía de que tampoco molestabas. Quizás tuviste una madre que te necesitaba tranquila, que estaba demasiado cansada, demasiado triste, demasiado ocupada para lidiar con una niña que tuviera necesidades. Entonces aprendiste a no tenerlas, o un padre que te quería invisible, que explotaba cuando hacías ruido, que se iba cuando causabas problemas. Entonces aprendiste a desaparecer, o hermanos que te exigían ceder. Dame tu juguete, déjame pasar primero. Tú siempre entiendes. Y tú cedías, una y otra vez, porque alguien tenía que ser la razonable, o maestros que premiaban tu silencio. Qué niña tan buena, tan tranquila, tan obediente, y tú inflabas el pecho con orgullo, porque finalmente eras algo, eras buena. O quizás fue más sutil que eso. Quizás nadie te dijo explícitamente sé buena. ¿Pero lo viste? ¿Viste cómo trataban a las niñas que no lo eran? A la niña ruidosa la llamaban molesta. A la niña que pedía la llamaban demandante. A la niña que se defendía la llamaban problemática. Y aprendiste que si eras suficientemente invisible, suficientemente complaciente, suficientemente perfecta, quizás, solo quizás, serías amada. Así que te convertiste en esa niña, la que nunca pedía nada, la que nunca se quejaba, la que siempre entendía, la que perdonaba antes de que le pidieran perdón, la que anticipaba las necesidades de otros antes de que las expresaran. Te volviste experta en leer habitaciones, en sentir tensiones antes de que explotaran, en detectar el más mínimo cambio en el tono de voz de alguien. Desarrollaste una antena para el malestar ajeno y te volviste responsable de arreglarlo, responsable de mantener la paz, responsable de que todos se sintieran bien. Menos tú, Jun, no uso el término niña buena. Ese concepto vino después, pero él sí habló de algo más profundo, habló de la persona, la máscara, la mujer que construiste para que el mundo no te rechazara. Y el problema no es que uses esa máscara. Todos necesitamos una. Es la forma en que navegamos el mundo sin estar constantemente vulnerables. Es la forma en que protegemos lo que somos de un mundo que no siempre puede recibirnos. El problema no es que uses esa máscara. El problema es que un día te miraste al espejo y ya no recordabas qué había debajo. Porque la niña buena es una prisión psicológica, una celda que construiste tú misma ladrillo a ladrillo, cada vez que tragaste tu verdad para mantener la paz, cada vez que dijiste no importa cuando sí importaba, cada vez que te disculpaste por existir, cada vez que minimizaste tu dolor para que alguien más se sintiera cómodo, cada vez que te hiciste pequeña para que alguien más pudiera ser grande.
Y ahora esa celda es tan pequeña que ya no puede respirar. Reconoce esto, la niña buena no tiene opiniones fuertes porque las opiniones causan conflicto. Y el conflicto es aterrador, porque en algún lugar profundo de tu psique, conflicto significa abandono, significa rechazo, significa quedarte sola. Entonces evitas el conflicto a toda costa. Incluso cuando ese costo eres tú, estás en una reunión. Alguien propone algo que sabes que no funcionará, que va en contra de lo que tú sabes, que va a causar problemas después. Y abres la boca para decir algo, pero entonces ves las caras alrededor de la mesa. Todos asienten, todos están de acuerdo, y te tragas las palabras porque si hablas romperás el consenso, causarás tensión, serás la difícil, la negativa, la que complica las cosas. Entonces dices nada. Y 2 semanas después, cuando todo explota exactamente como sabías que explotaría, te quedas callada otra vez. Porque decirte lo dije sería peor que haber callado desde el principio. La niña buena no tiene límites claros, porque los límites hacen que la gente se vaya. Y tú no puedes soportar que la gente se vaya, porque si la gente se va, entonces la narrativa que has construido toda tu vida, la narrativa de que si eres lo suficientemente buena serás amada, se desmorona. Entonces cedes, una y otra vez, cedes tu tiempo. Te piden un favor cuando estás agotada y dices sí, porque decir no es ser egoísta. Cedes tu energía. Te llaman a las 11 de la noche con un drama y contestas y escuchas y consuelas, aunque mañana tengas que levantarte temprano. Cedes tu paz. Te critican injustamente, te culpan por algo que no hiciste y te disculpas de todos modos, porque mantener la armonía es más importante que defender tu verdad. Y llamas a eso generosidad, pero no lo es. Es miedo. La niña buena no expresa su enojo porque el enojo no es femenino, no es aceptable, no es seguro. Te dijeron que las mujeres que se enojan son histéricas, irracionales, demasiado sensibles, demasiado emocionales. Entonces aprendiste a tragar tu rabia, a sonreír cuando querías gritar, a sentir cuando querías golpear la mesa, a decir está bien cuando querías decir vete a la mierda. Lo empujas hacia abajo, lo entierras en algún lugar profundo de tu cuerpo donde crees que no hará daño. Pero Jung sabía algo que tú estás empezando a descubrir. Lo que entierras no muere, crece en la oscuridad, se vuelve más grande, más fuerte, más peligroso, hasta que un día explota o implosiona. Y entonces te encuentras llorando en el piso del baño sin saber por qué. Te encuentras gritándole a tu pareja por algo insignificante. Te encuentras sintiendo un odio inexplicable hacia alguien que no te ha hecho nada. Y te asustas. Porque esto no eres tú. Tú eres la niña buena. ¿Verdad? Ahora escucha esto con mucha atención. Porque lo que voy a decirte cambiará la forma en que te ves a ti misma. Dentro de ti vive una fuerza, una parte de tu psique que Jung llamó la sombra. Y en las mujeres que han pasado décadas siendo buenas, esa sombra tiene un nombre específico, la agresividad reprimida. Y antes de que te asustes y cierres este vídeo, escúchame. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de crueldad, no estoy hablando de convertirte en una mujer amargada y rencorosa. Estoy hablando de algo mucho más fundamental. Estoy hablando de la capacidad de defenderte, de decir no sin explicaciones, de ocupar espacio sin pedir permiso, de existir sin disculparte, de tener necesidades sin sentirte culpable, de expresar desacuerdo sin colapsar, de poner límites sin negociar. Esa fuerza la enterraste cuando eras niña, porque te dijeron que las niñas buenas no se enojan, que las mujeres amables no confrontan, que la feminidad verdadera es suave, es dócil, es complaciente, y lo creíste. Pero era mentira. La feminidad verdadera es feroz, es la leona que protege a sus cachorros, es la tormenta que arrasa con lo que debe ser arrasado, es el fuego que quema lo que necesita ser quemado. Pero esa ferocidad te fue arrebatada y ahora vive en tu sombra manifestándose de formas que no reconoces, de formas que te asustan, de formas que te hacen pensar que hay algo mal contigo. Pero no hay nada mal contigo, solo hay algo sin integrar. ¿Has notado cómo a veces explotas de ira por algo trivial? Alguien no recoge su plato de la mesa, alguien llega 5 minutos tarde, alguien usa un tono de voz que no te gusta.
y de repente estás gritando, llorando completamente fuera de control. Y después te sientes horrible, te disculpas, te juzgas, te prometes que no volverá a pasar, pero vuelve a pasar. Porque esa no es tu rabia del momento, es la rabia acumulada de todas las veces que no dijiste nada, es la rabia de todas las veces que cediste, es la rabia de todas las veces que te traicionaste a ti misma. Esa es tu sombra. Has notado cómo a veces sientes celos de mujeres que ponen límites, de mujeres que dicen lo que piensan sin miedo, de mujeres que son difíciles, complicadas, exigentes y aún así son amadas. Y te preguntas cómo lo hacen. ¿Cómo pueden ser así y no ser rechazadas? ¿Cómo pueden tener necesidades y no ser abandonadas? ¿Cómo pueden ser ellas mismas y no estar solas? Y sientes celos. No es celos de lo que tienen. Es celos de lo que se permiten ser. Este celo no es mezquindad, es tu sombra diciéndote, mira, eso también es posible para ti. ¿Has notado cómo a veces te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo importante? Consigues el trabajo y entonces haces algo que lo arruina, conoces a alguien que te trata bien y entonces encuentras una forma de alejarlo. Estás a punto de brillar y entonces te haces pequeña otra vez, porque brillar no es seguro, brillar atrae atención y la atención puede ser peligrosa. Entonces te mantienes en las sombras. Literalmente, Jung decía algo radical. Decía que tu sombra no es tu enemiga, que no es algo que deba ser destruido o eliminado o controlado por pura fuerza de voluntad. Decía que tu sombra es la guardiana de los dones que olvidaste, que todo lo que enterraste ahí, toda esa fuerza, toda esa ferocidad, toda esa capacidad de defenderte, no desapareció. Se convirtió en oro en la oscuridad y está esperando a que tengas el coraje de reclamarlo. Ahora déjame mostrarte el costo real, el precio que has pagado por ser buena, porque no es solo incomodidad, no es solo cansancio, no es solo frustración. Es algo mucho más profundo, es algo que ha estado erosionando tu vida sin que lo notes. Primer costo, tu voz. Y no me refiero a tu voz física, me refiero a tu voz interior, tu brújula, tu saber interno. Llevas tanto tiempo preguntando qué quieren ellos, qué quiere él, qué quiere ella, que ya no sabes qué quieres tú. Has pasado décadas adivinando las necesidades de otros, leyendo sus microexpresiones, anticipando sus deseos antes de que los expresen, ajustándote a sus expectativas antes de que las articulen. Te volviste tan buena leyendo a los demás que dejaste de leerte a ti misma. Y tu propia brújula interna se apagó. Ahora cuando alguien te pregunta qué quieres hacer, hay un vacío. ¿Dónde quieres ir a cenar? No lo sabes. Lo que sea está bien. ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana? No importa. Lo que tú prefieras, ¿qué sueños tienes? Silencio. Silencio aterrador, porque no lo sabes. ¿Has sido tan buena fingiendo que no tenías necesidades que empezaste a creerlo? ¿Empezaste a creer que eras esa mujer que no necesita nada? Que está bien con cualquier cosa, que es feliz con lo que sea. Pero es mentira, sí tienes necesidades, solo que las enterraste tan profundo que ya no puedes acceder a ellas. Y ahora vives una vida que no es tuya. Trabajas en cosas que no te importan, porque alguien te dijo que era lo sensato, lo responsable. Lo que una buena mujer haría, estás en relaciones que no te nutren, porque dejarlo sería egoísta, porque quedarte es lo correcto, porque alguien te necesita, haces actividades que no disfrutas, porque rechazar la invitación sería grosero, porque es lo que se espera, porque es lo que una buena amiga hace. Y cuando alguien te pregunta por qué, dices, es lo que hay, pero no lo es lo que has aceptado. Segundo costo, tu cuerpo. Jung sabía algo que la medicina moderna apenas está empezando a reconocer. Sabía que lo que reprimimos psíquicamente se manifiesta somáticamente, que el cuerpo guarda el marcador, que todo lo que no dijiste con tu boca, tu cuerpo lo está gritando. La rabia que nunca expresaste vive ahora en tu mandíbula apretada, en tu rechinar de dientes en la noche, en tu dolor de cabeza tensional que no se va con nada. Vive en tus hombros tensos, esos nudos que ningún masaje deshace, esa rigidez que llevas como una armadura invisible. Vive en tu cuello rígido, en tu espalda que duele sin razón aparente. Tu médico dice no encuentra nada, pero tú sabes que algo duele, porque algo sí duele.
Vive en tu estómago, en ese nudo que sientes cuando tienes que confrontar a alguien, en ese dolor que aparece cuando tienes que poner un límite, en esa náusea que sientes cuando tienes que decir no. Vive en tu insomnio, en esas noches donde tu mente no se apaga porque está repasando todas las cosas que deberías haber dicho, todas las veces que deberías haberte defendido, todas las ocasiones en que te traicionaste. La conversación que tuviste hace 3 días, las palabras que no dijiste, las que tragaste. Tu mente las repite a las 3 de la mañana, una y otra vez, lo que deberías haber dicho, lo que podrías haber dicho, pero no dijiste. Vive en tu fatiga crónica, en ese cansancio que ningún descanso alivia, porque no es cansancio físico, es el cansancio de llevar una máscara todo el día, es el cansancio de vigilar constantemente tu comportamiento, es el cansancio de nunca poder relajarte, de estar siempre en guardia, de estar siempre monitoreando cómo te perciben, de estar siempre ajustándote. Tu cuerpo está gritando lo que tu boca no puede decir. Y tú lo medicas, lo ignoras, lo empujas a seguir funcionando. Tomas pastillas para el dolor de cabeza, para dormir, para la ansiedad, para el estómago. Pero no desaparece, porque no es un problema médico, es un problema de sombra. Tercer costo, tus relaciones. Y este es el más doloroso porque es la paradoja cruel que nadie te explica. Crees que si eres lo suficientemente buena, lo suficientemente complaciente, lo suficientemente perfecta, serás amada. Crees que si nunca pides nada, nunca molestas, nunca causas problemas, la gente se quedará. Crees que tu valor está en que tampoco incomodas, pero lo contrario es cierto. La gente no puede amar a alguien que no conoce. Y tú has estado tan ocupada siendo lo que otros necesitan que nadie sabe quién eres realmente. Has estado tan ocupada ajustándote a las expectativas de otros que te has convertido en un camaleón. Cambias de color según la habitación. Cambias de personalidad según la compañía. Cambias de opiniones según el consenso. Con tu familia eres una persona. Con tus amigos eres otra. Con tu pareja eres otra. En el trabajo eres otra. Y nadie conoce a la mujer real, ni siquiera tú. Incluso las personas que dicen amarte aman a la máscara, no a ti. Aman a la mujer que sonríe siempre, a la que nunca se queja, a la que siempre está disponible, a la que nunca tiene necesidades inconvenientes, a la que siempre entiende, a la que siempre perdona. Pero esa no eres tú, y en algún lugar profundo lo sabes. Por eso te sientes sola incluso cuando estás rodeada de gente. Por eso sientes que nadie te entiende realmente. Por eso sientes que si mostraras tu verdad, si quitaras la máscara, si dejaras de complacer, todos se irían. Porque nunca has sido amada por ser tú, solo por ser conveniente, y eso duele. Duele más de lo que puedes admitir. Porque has pasado toda tu vida construyendo relaciones basadas en tu sacrificio. Y ahora te das cuenta de que si dejas de sacrificarte, esas relaciones colapsan. Lo que significa que nunca fueron reales. Y eso es aterrador, pero también es liberador, porque del otro lado de ese terror está la posibilidad de relaciones reales. Relaciones que no necesitan tu autotraición para funcionar. Relaciones donde puedes ser tú misma y aún así ser amada. Pero para llegar ahí, primero tienes que atravesar el fuego, pero Jung no te deja en el problema. Él te muestra el camino de salida, y ese camino tiene un nombre: integración de la sombra. Y escucha esto muy claramente. No se trata de convertirte en una mujer cruel. No se trata de reemplazar la bondad con amargura. No se trata de volverte egoísta o insensible o fría. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de recuperar la totalidad. Porque aquí está lo que la niña buena nunca entendió. La vida no es o bondad o maldad, o luz o oscuridad, o buena o mala. La vida es ambas. La mujer completa no es ni la santa ni la perra. Es la que puede contener ambas. La que puede ser tierna cuando se requiere ternura y feroz cuando se requiere ferocidad. La que puede ser compasiva con otros y también consigo misma. La que puede ser generosa cuando quiere serlo y egoísta cuando necesita serlo. La que puede ceder cuando tiene sentido ceder. Y mantenerse firme cuando tiene sentido mantenerse firme. No es reemplazar un extremo con otro, es integrar ambos. Y aquí está lo que la integración requiere. Y no te voy a mentir, no será fácil, pero es posible y es necesario. Primero, reconoce la máscara. Esto suena simple, pero no lo es.
¿Por qué has usado esa máscara por tanto tiempo que se siente como tu rostro? Así que empieza a observar, mira tu vida y pregúntate cuánto de lo que hago es porque genuinamente quiero hacerlo y cuánto es para evitar el rechazo, para evitar la culpa, para evitar el conflicto, para mantener la imagen. Nota los momentos en que te traicionas. Estás en una cena, alguien hace un chiste a tu costa, todos se ríen y tú te ríes también, aunque por dentro algo se encoge. Nota eso. Estás en una conversación, alguien te interrumpe por tercera vez y dejas de hablar, porque insistir sería ser grosera. Nota eso. Alguien te pide un favor, estás agotada, quieres decir no, pero dices sí, de todos modos. No te juzgues cuando lo notes, solo obsérvalo, porque la conciencia es el primer paso. No puedes cambiar lo que no ves. No puedes integrar lo que no reconoces. Segundo, dale voz a la rabia. Y esto no significa expresarla destructivamente, no significa romper cosas, no significa castigar a otros por tu dolor, significa dejar de fingir que no está ahí. Significa reconocer que sí estás enojada, que tienes derecho a estar enojada, que tu rabia es válida. Escribe las cosas que nunca has dicho. Escribe la carta que nunca enviarás. A tu madre, a tu ex, a tu jefe, a esa amiga que te usó. Escribe todo lo que te gustaría gritar, todo lo que has tragado, todo lo que has contenido, no la envíes. Solo escríbela, porque necesitas sacar eso de tu cuerpo. Grita en tu coche. Pon música fuerte y grita las palabras que nunca dijiste. Nadie te escucha, nadie te juzga. Golpea una almohada, haz ejercicio intenso, corre hasta que te duelan los pulmones, levanta pesas hasta que tus músculos tiemblen. Dale salida a esa energía de formas que no lastimen a nadie, porque la rabia no expresada se vuelve depresión, se vuelve resentimiento, se vuelve enfermedad y tú has estado deprimida, resentida, enferma lo suficiente. Tercero, practica el no sagrado. Empieza pequeño. No tienes que confrontar a tu madre en la cena familiar mañana. No tienes que renunciar a tu trabajo pasado mañana. No tienes que terminar tu relación la próxima semana. Empieza pequeño. Di no cuando el mesero te ofrece algo que no quieres. No, no quiero postre, gracias, sin explicaciones. Sin justificaciones, sin estoy a dieta o estoy llena. O quizás después. Solo no. Di no gracias cuando alguien pide un favor que no tienes energía para dar. No puedo ayudarte a mudarte este fin de semana. Sin porque o es que o lo siento mucho, pero solo no puedo. Di no cuando te invitan a algo que no te interesa. Y observa lo que pasa. Observa la incomodidad que sientes en tu pecho. Observa la culpa que sube por tu garganta. Observa el impulso de retractarte, de suavizarlo, de justificarte. Y no cedas, porque cada no es un ladrillo que recuperas de tu prisión. Cada no es un acto de amor propio. Cada no es una afirmación de que tú también importas. Y eventualmente el no se vuelve más fácil. Cuarto, deja que la gente se incomode. Esto va a ser lo más difícil. Porque toda tu vida has creído que tu trabajo es hacer que otros se sientan cómodos, que eres responsable de cómo se sienten los demás, que si alguien se molesta, tú fallaste, pero Jung diría algo radical. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Si alguien se molesta porque pusiste un límite, ese es su trabajo, no el tuyo. Si alguien se ofende porque expresaste una opinión diferente, ese es su problema, no el tuyo. Si alguien se va porque dejaste de complacerlo, nunca estuvo aquí por ti. Y sí, algunas personas se irán. Las relaciones que se construyeron sobre tu sacrificio no sobrevivirán tu despertar. Los amigos que te querían porque eras fácil te abandonarán cuando dejes de serlo. Las parejas que te amaban porque eras complaciente te dejarán cuando empieces a tener necesidades. Duele, duele como el infierno, pero es necesario, porque del otro lado de ese dolor están las relaciones reales, las que no necesitan tu autotraición para funcionar, las que te quieren por ser tú, no por ser conveniente. Sé que esto no es fácil de escuchar, sé que parte de ti quiere cerrar este vídeo y volver a la comodidad de la máscara, porque ser buena es más seguro que ser real. Ser complaciente es más fácil que ser auténtica. Mantenerte pequeña es menos aterrador que ocupar tu espacio completo. Pero hay algo en ti
que sabe que ya no puedes seguir así, que sabe que la mujer que fuiste ya no cabe en la vida que estás construyendo, que sabe que si sigues por este camino, algo en ti morirá. Si algo de este video resonó contigo, si alguna parte de lo que dije tocó algo dentro de ti que has mantenido en silencio por demasiado tiempo, si reconociste a la niña buena en estas palabras, compártelo en los comentarios. Escribe 3 palabras, reconozco la niña buena, nada más, porque el primer paso de la integración es nombrarlo, es sacarlo de la oscuridad y ponerlo en la luz, es decir, en voz alta, aunque sea en un comentario de YouTube. Sí, esta soy yo. Y cuando lo hagas, mira los otros comentarios. Lee las historias de otras mujeres, porque no estás sola en esto. Cada una de nosotras ha llevado esta máscara. Cada una de nosotras ha pagado el precio de complacer. Cada una de nosotras ha enterrado su ferocidad para ser aceptable. Y juntas estamos aprendiendo a quitárnosla. Jung decía que el proceso de individuación no es para los débiles, que convertirte en quien realmente eres requiere un coraje que la mayoría no tiene, porque es más fácil seguir durmiendo, es más fácil seguir complaciendo, es más fácil mantenerte pequeña, invisible, segura, más fácil vivir una vida que no es tuya pero que al menos es predecible, más fácil usar la máscara que enfrentar el terror de quitártela, más fácil traicionarte a ti misma que arriesgarte al rechazo. Pero tú no viniste aquí para lo fácil. Si hubieras querido lo fácil, habrías cerrado este vídeo hace 15 minutos. Si hubieras querido lo cómodo, no estarías escuchando esto. Si hubieras querido seguir durmiendo, no estarías despertando. Viniste aquí porque algo en ti se está despertando. Algo que ya no acepta migajas. Algo que ya no se disculpa por existir. Algo que ya no pide permiso para ocupar espacio. Algo que está cansado de vivir de rodillas. Y ese algo es tu sombra llamándote, no para destruirte, no para convertirte en alguien que no eres, no para hacerte cruel o egoísta o fría, para liberarte, para devolverte a ti misma, para mostrarte que la mujer que has sido no es todo lo que puedes ser. La mujer que emerge del otro lado de esta integración no será la niña buena que fuiste, será algo mucho más poderoso. Será una mujer que sabe lo que quiere y no teme pedirlo, una mujer que puede ser tierna sin ser débil, una mujer que puede ser feroz sin ser cruel, una mujer que ocupa espacio sin disculparse, una mujer que dice no como un acto de amor propio, una mujer que finalmente es libre. Y esa mujer ha estado esperándote toda tu vida, esperando a que tuvieras el coraje de encontrarla, esperando a que estuvieras lista para quitarte la máscara, esperando a que estuvieras dispuesta a dejar de agradar y empezar a existir. El viaje no ha terminado, de hecho apenas está empezando, pero ya diste el primer paso, porque estás aquí escuchando, reconociendo, despertando. Y cuando finalmente integres esa sombra, cuando recuperes esa ferocidad enterrada, cuando te permitas ser completa en lugar de perfecta, cuando dejes de traicionarte para agradar, te darás cuenta de algo. Nunca fuiste demasiado. Nunca fuiste demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado complicada, demasiado difícil, demasiado exigente. Solo estabas en lugares demasiado pequeños, con personas demasiado pequeñas, viviendo una vida demasiado pequeña para contener todo lo que eres. Pero eso ya terminó, la niña buena ha muerto, y de sus cenizas emerge la mujer completa, la que puede contener su ternura y su ferocidad, la que puede ser luz y oscuridad, la que puede amar y también amarse, la que puede dar y también recibir, la que puede ceder y también mantenerse firme, la que ya no necesita elegir entre ser buena o ser real, porque finalmente entiende que puede ser ambas. Bienvenida a tu segundo nacimiento, bienvenida a tu vida completa, bienvenida a casa.